Pastor Eliseo. Apocalipsis. Capítulo 6. Clase 98, agregado 2. Emmanuel Macron, posible jinete del caballo amarillo. Un nombre blasfemo. Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Una cosa es el nombre que María tenía que ponerle al hijo que concibió del Espíritu Santo, según el mensaje que le dio el ángel Gabriel de parte de Dios, y otra cosa es el nombre que recibió el profeta Isaías, relacionado con el plan que venía a cumplir en el mundo. El nombre que María le tuvo que poner es Jesús, que es el heredado del Padre Celestial, para que, mientras estuviera en la tierra cumpliendo el propósito del reino de los cielos, todos los espíritus del universo se sujetaran a su autoridad. Efesios, capítulo 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando Jesús consumó la voluntad de su Padre Celestial en la tierra, Dios lo exaltó hasta lo sumo, y la forma más gloriosa de hacerlo fue heredando su nombre. Ya no se llamaba Jesús, sino que lo heredó para ser rey del universo y recibir el tesoro más preciado de su Padre por la perpetuidad. Delante de ese nombre, absolutamente toda rodilla se tiene que doblar. Quizá no lo hagan mientras los espíritus vivan en este mundo, donde pueden ejercer su libre albedrío, pero terminado el tiempo, en la otra vida, no habrá rodilla que no se doble ante su presencia. No hay espíritu que no se tenga que postrar en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros y determina la función que vino a desempeñar en el mundo. El Señor Jesús llegó a la tierra para que los hombres se pudieran volver a conectar con el Creador. En consecuencia, el nombre Emmanuel representa a su obra mesiánica, como el Cordero de Dios que vino al mundo para rescatar y salvar a quienes se arrepientan de sus pecados y lo reciban como Señor. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Una de las cosas que identificarán a la bestia que subirá del mar, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, es que sobre sus cabezas tendrá un nombre blasfemo. 6 de esas cabezas representan a 6 de los imperios más poderosos de la historia de la humanidad, que el reino de las tinieblas utilizó para ejecutar el mal contra el reino de Dios. Estos imperios fueron el egipcio, el asirio, el babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. La 7ª cabeza es el 7º imperio mundial que gobernará el mundo antes de la segunda venida de Jesucristo y será más poderoso, malvado y destructivo que todos los anteriores. Esta última cabeza completará el ciclo de ejecución de la maldad en el mundo. El número 7 significa perfección, plenitud y algo que está completo. Así como se puede utilizar para identificar lo pleno del lado bueno, también se utiliza en la Escritura para identificar lo completo del lado malo. Las 7 cabezas representan a toda la obra de maldad que ejecutó Lucifer junto con los ángeles que se rebelaron contra Dios, para influenciar en la creación humana y que hagan lo malo ante Dios durante su tiempo de existencia en la tierra, para que después sean destruidos por el Creador y los arroje en el lago de fuego eternamente. Los 10 cuernos
representan a 10 reyes que van a gobernar durante el último imperio, representado por la séptima cabeza que corresponde a la bestia que sube del mar. Tiene 10 diademas sobre cada uno de sus cuernos, que representa a 10 líderes mundiales extremadamente malvados que serán dirigidos por el anticristo. Al principio de su aparición, formarán un total de 11. La bestia que sube del mar significa que surge de entre la población mundial que no conoce al Señor Jesús. El mar en la Biblia simboliza naciones, tribus, pueblos y lenguas. Que tenga un nombre blasfemo sobre las 7 cabezas significa que el último líder político que surgirá para gobernar el mundo entero usará las particularidades destructivas de los 6 imperios anteriores. De cada uno de ellos tomará algo de la maldad que ejecutó para esclavizar o matar a la creación humana de Dios. Entonces, este último gobernador mundial, el representante más importante que habrán tenido las tinieblas a lo largo de la historia, llevará ese nombre blasfemo sobre las cabezas de la bestia. Y, si se medita en la vida del actual presidente de Francia, se puede apreciar que tiene muchas similitudes con las cosas que la Escritura dice acerca del anticristo, el último representante que completa la maldad total de la bestia. Para empezar el análisis, basta con prestar atención a su nombre, que es completamente blasfemo respecto a lo que enseña la Escritura, ya que se llama Emanuel, que significa Dios con nosotros, y hace referencia a la obra redentora del Mesías, que vino a salvar las almas. En realidad, el anticristo, el hijo del diablo, representa la esencia mala del Dios verdadero, la parte que aborrece y que nunca quiso que los hombres conocieran, teniendo el nombre de Emanuel y representando su significado a la inversa, hace referencia a que el Dios de la maldad está con él para llevar a cabo su obra contraria a todo lo que hizo el Hijo de Dios, Jesucristo. En consecuencia, con engaños, se hará pasar por el Mesías con el fin de llevar a las almas a la perdición eterna. Por lo tanto, lleva sobre las 7 cabezas un nombre blasfemo y es el que más confusión puede traer al pueblo de Dios, porque los israelitas no leen los evangelios, sino el Antiguo Testamento, y, entre sus libros, principalmente el del profeta Isaías, que fue utilizado por Dios para anunciar que su enviado se llamaría Emanuel, identificando así el plan por el que venía al mundo como Mesías para salvar las almas. Jin, Dios es misericordioso, lleno de gracia. Su segundo nombre, Jin, es una variante francesa del nombre Juan. Se deriva del nombre hebreo Johanan, que significa Dios es misericordioso. También se le da el significado de lleno de gracia, lo que es realmente otra blasfemia, porque tanto la misericordia como la gracia son atributos que tienen sus raíces en la personalidad del Padre Celestial y pertenecen únicamente al Verbo de vida. Y este hombre, reconocido como la bestia, será todo lo contrario. Será implacable para asesinar a sus opositores y no tendrá nada de misericordia. Daniel, capítulo 7, versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Lo mismo sucede con lleno de gracia, que significa tener el corazón lleno de la palabra de Dios, del verbo de la vida, pero este hombre será todo lo contrario, pues tendrá el corazón lleno de la palabra del reino de las tinieblas, y será la criatura con el espíritu más oscuro de toda la humanidad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 al 10, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es un ser inicuo,
cuya manifestación es por obra de Satanás, lo que significa que las tinieblas lo han tomado por completo. Todo lo que piensa, habla y hace tiene como trasfondo robar, matar y destruir. La Escritura también lo describe como el hombre del pecado, el hijo de la perdición. Por tanto, que su nombre, Chin, signifique lleno de toda gracia, desde el lado bueno. Entonces, del lado contrario, significa que está lleno de toda desgracia, que causa sufrimiento y dolor constante. Michel, ¿quién como Dios? Le sigue el nombre Michel, que proviene del hebreo Micael y significa ¿quién como Dios? Dotado de inteligencia, voluntad y perseverancia, destaca entre los demás por sus capacidades. Amante del lujo y la comodidad, es un individuo seductor y fascinante, con gran orgullo, que siempre persigue sus metas hasta conseguirlas. Su nombre sigue siendo completamente blasfemo y, al tener también el nombre de Michel, queda claro que quiere ocupar el lugar supremo que solo le pertenece al Creador. Su pensamiento es: ¿quién es como yo? Por lo tanto, todos los hombres me deben adoración. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En la carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, reveló el comportamiento de este hombre macabro, que se provocará un autoengaño tan grande que se considerará un dios. En realidad, como todos los hombres son seres totalmente programados, Lucifer vuelve a hacer lo mismo que hizo cuando estaba en presencia de Dios, pero ahora utiliza el cuerpo y el libre albedrío de este hombre francés, que por sus atributos físicos, intelectuales y financieros, también se olvidó de que es un ser creado. En consecuencia, Satanás aprovecha su confusión y lo tienta para que se crea un superdotado, se considere un dios y use su libre albedrío para que le dé acceso y así tomar completamente su corazón. Su autoengaño, debido a la concupiscencia malvada de su corazón, lo lleva a levantarse contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es decir, no solo ataca todo lo que se identifica con el Evangelio y con el Señor Jesús, sino que también se levanta contra todos aquellos que adoran otras falsas divinidades. En consecuencia, entra en el templo de Dios, se sienta en el lugar destinado a los hombres elegidos por el Señor para transmitir su palabra y se hace pasar por el Hijo de Dios, contradiciendo lo que dijo Jesús, que se declaró Dios y se confesó como el Hijo del Padre Celestial. Por lo tanto, el nombre de este líder francés sigue siendo una gran blasfemia. Frédéric, príncipe de paz. Su cuarto nombre es Frédéric, un nombre propio masculino de origen germánico, derivado de Friedrich, cuyo significado es el que impone la paz, el que gobierna para la paz, o príncipe de la paz. Deriva del antiguo germánico Friturix, de fritu, paz, y rex, jefe, caudillo, poderoso, jerarca, líder. Sabiendo la obra que este hombre viene a realizar a la tierra, este nombre también es totalmente blasfemo. La paz verdadera es otro atributo que pertenece al Padre Celestial. En consecuencia, envió a su Hijo a la tierra para que a través del Señor Jesús, su creación humana, supiera cómo obtenerla nuevamente y hacerla perdurable. Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Con todos los nombres que tiene este impostor, se destaca que su obra contra los mandamientos y la voluntad de Dios
es completa. Su nombre lo describe como un hombre de paz, cuando en realidad viene al mundo a quitar la paz por completo. Aunque al principio va a aparecer con apariencia de piedad, su primer objetivo es sumergir al mundo en un caos total, para que los hombres vivan aterrorizados por la inseguridad que va a reinar en todos los aspectos, sociales, climatológicos, militares, religiosos, políticos, etcétera. Necesita que los hombres estén acobardados y llenos de miedo para que lo reciban como el Salvador del mundo, como el hombre que lo volvió a la normalidad y trajo de nuevo la paz. Pero todo es una falsedad. Su objetivo es esclavizar mentalmente a la humanidad para que lo consideren un Dios y lo adoren. Al principio, logrará que lo consideren un príncipe de la paz, pero su objetivo último es convertirse en Dios para la creación humana. Pero Dios anunció a través del profeta Isaías que el verdadero portador de la paz va a ser ese niño que va a nacer, que es enviado del cielo como el Mesías para todas las naciones de la tierra. Jesús es a quien el creador del universo otorgó, junto a otros títulos honoríficos, el de ser el príncipe de paz, y quien lo reciba en su corazón, la paz que él le va a brindar será sin límites, de la misma manera que su imperio. Juan, capítulo 14, versículo 7. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta es la paz duradera que ofreció el Hijo de Dios. Es una paz que proviene del cielo, del Padre Celestial. En consecuencia, con ella en el corazón, se pueden superar todas las situaciones a las que uno se enfrente en el mundo, incluso las más terribles que pueda provocar este hijo de perdición para aterrorizar a los hombres. Entonces, el Señor se anticipó a decirles a sus discípulos que no permitieran que ninguna situación turbara su corazón, ni los falsos cristos, ni las guerras, ni el hambre, ni las pestes, ni los terremotos, ni nada que pudiera suceder. No deben tener miedo de ninguna manera, porque si guardaron su palabra, esta misma los protegerá y ayudará a estar en completa paz en cualquier tribulación. Quien tiene en su corazón la personalidad del Hijo de Dios, nada lo va a atemorizar, porque el Señor Jesús no le tiene miedo a nada. Él es el soberano del universo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 al 4. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. El apóstol Pablo también advirtió a los verdaderos creyentes sobre los engaños que provocará el hombre del pecado, el hijo de la perdición, para imponer una paz y una seguridad falsa, y que los hombres lo consideren un salvador. Pero su objetivo es destruirlos y confundirlos para que no reciban a Jesús como el enviado del cielo y pierdan eternamente la relación con el Padre Celestial. En consecuencia, cuando los que se negaron a recibir el amor de la verdad caigan en el engaño porque rechazaron el Evangelio y todas las advertencias dadas por los profetas, el Señor Jesús y sus hijos amados, que anunciaron cómo sería su regreso, vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores de una mujer embarazada, y no escaparán. Jesús volverá a llevarse a los suyos cuando menos se lo esperen, como hace un ladrón que nunca avisa cuándo va a robar. A veces, el parto de una mujer es tan rápido que no da tiempo a ningún tipo de preparación. Así será la venida del Señor. Quien quiera salvarse debe velar y orar para estar siempre preparado y así recibir la salvación de su alma. Quienes se dejen engañar por la falsa paz y seguridad que les ofrecerá el anticristo estarán en tinieblas
bajo su gobierno de maldad, pero los hijos de Dios deben dejarse gobernar por el reino de la luz, para que, en el día de su regreso, no les sorprenda como un ladrón. Guardar su palabra es lo que mantiene a los creyentes con la paz y la seguridad verdadera y les otorgará la salvación del alma. Por lo tanto, el nombre Frederick, que significa príncipe de la paz, es también totalmente blasfemo. Macron, grande o largo. En el mundo terrenal, es normal que los hombres tengan un apellido como identificación familiar, y el del presidente de Francia es Macron, pero ese nombre no tiene ningún significado bíblico. El Padre Celestial, al ser el único creador del universo, no necesita un apellido para identificar a su familia, porque es el único Padre y todos los que reciben a Jesús como Salvador son hermanos. No obstante, si se analiza el significado de su apellido terrenal, este sigue siendo blasfemo, ya que se asocia con grande o largo. La Escritura destaca que sentirse el más grande también será una de las particularidades del hijo de perdición. Se engrandecerá sobre todos los hombres. Sus cualidades, dones y talentos llenarán su corazón de soberbia y arrogancia, y se considerará Dios. Daniel, capítulo 8, versículos 24 y 25. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. En este pasaje del libro del profeta Daniel, se confirma que, con el respaldo de Satanás, obtendrá una fuerza sobrenatural y se le otorgará el poder del reino de las tinieblas, aparte de tener legiones de ángeles malvados que respalden su gobierno terrenal. Con la programación de Satanás, todos sus talentos se impregnarán de perversidad, maldad y crueldad para que los utilice de manera incorrecta y desafíe el reino de la luz. Todo eso le llevará a tener mucha sagacidad para engañar y obtener todo lo que se proponga. Llegado el momento, sus seguidores tendrán miedo de cuestionar sus decisiones arbitrarias y tomará solo las decisiones que considere oportunas, aun cuando eso implique aniquilar a millares de personas que se interpongan en su camino para convertirse en Dios. El profeta Daniel escribe que destruirá a los fuertes. Muchos hombres que hoy aparentan ser estrategas muy valientes serán avasallados y sus reinados serán puestos en ruina. Incluso prosperará sobre el pueblo de los santos. Su corazón estará tan lleno de soberbia que se creerá capaz de enfrentarse al príncipe de los príncipes, pero será derrotado, y no por hombres, sino por los ejércitos del cielo. Su forma de proceder es totalmente contraria a la que nos mostró el Hijo de Dios cuando estuvo en la tierra. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El apóstol Pablo manda a los creyentes que tengan el mismo sentir que tuvo Jesús, que siendo Dios, no escatimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hizo todo lo contrario a lo que hará el anticristo. Jesús, siendo Dios, se hizo como los hombres. El anticristo, siendo hombre, se hace Dios. El Señor Jesús fue humilde. El hijo del pecado
es soberbio. Esto significa que a pesar de recibir el Espíritu Santo y adquirir la personalidad del Padre Celestial y ser adoptados como hijos de Dios, los creyentes deben mantener la humildad. Si no oran y velan, Satanás puede engañarlos y hacer que esa gran bendición termine siendo una maldición. Fue precisamente esa actitud humilde y manso que tuvo el Señor Jesucristo lo que hizo que Dios lo exaltara hasta lo sumo y le diera su nombre para que lo herede y se convierta en el soberano del universo. Esto nos lleva a la conclusión de que tanto el nombre como el apellido del presidente de Francia, si los relacionamos con la palabra de Dios, son totalmente blasfemos. Es un hombre con varios apodos. Júpiter. Para su campaña, se puso el imperioso y dominante apodo de Júpiter, el rey de los dioses, y lo empleó como candidato de su partido en March. Tehacaiki Tahaoa. De una visita oficial que realizó a la Polinesia, se trajo el apodo de Tehacaiki Tahaoa, que traducido significa el gran jefe que camina y llegará lejos. Mozart de las finanzas. También lo apodaron el Mozart de las finanzas, por su lucrativo puesto en el Banco Rothschild. Fecha de nacimiento. Otro dato significativo es la fecha de su nacimiento, el 21 de diciembre de 1977. Ese día se celebra el solsticio de invierno, que marca el inicio oficial de esa estación, y también es la noche más larga del año en el hemisferio norte, lo que significa que el día siguiente será el más corto. Mateo, capítulo 24, versículos 20 y 21. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no las ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este es un pasaje del libro de Mateo en el que el Señor Jesús manda orar a sus discípulos para que cuando el hijo de perdición, también conocido como la abominación desoladora, se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, no sea en un día de invierno. Será el peor día que tenga que vivir la humanidad desde que el hombre fue creado. No habrá otro día tan tenebroso, porque ese día el anticristo se endiosará delante del mundo entero y mandará matar a todos aquellos que se resistan a reconocerlo como tal. Al igual que la vida del Señor Jesús estaba totalmente diseñada por su Padre Celestial para cumplir su voluntad y manifestar la luz en la tierra, con el anticristo sucede lo mismo. Nada en su vida es casualidad, sino que está meticulosamente preparado por el reino de las tinieblas. Solo con la fe y la obediencia se pueden evitar las artimañas del enemigo. Hay fechas especiales en torno a las cuales giran los pensamientos. Muchas veces, cuando alguien está a punto de cumplir años, prepara algún tipo de evento para celebrarlo. El 21 de diciembre es precisamente el cumpleaños del actual presidente de Francia. Si es el anticristo, esta fecha sería muy significativa para sentarse en el templo de Dios y dar un nuevo comienzo a la humanidad, como hizo el Señor Jesús con la mayoría de los calendarios del mundo. La Escritura dice que pensará cambiar absolutamente todo y hará todo lo contrario a lo que Dios estableció. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. ¿Cuál es el lugar y el momento oportunos para que el anticristo hable contra el Altísimo y cambie los tiempos y la ley? El día que se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el mejor día, y que Jesús menciona que se debe orar para que no sea en un día de invierno ni en un día de reposo. Ese día tomará la decisión de cambiarlo todo, querrá comenzar de nuevo y seguramente utilizará esa fecha
que podrá coordinar con la de su nacimiento, para establecer un nuevo comienzo y marcar ese día como el año cero, imponiendo su ley, que será acorde a la personalidad de Lucifer, absolutamente todo lo contrario a lo ordenado por Dios. Y si todo esto coincide con un día de reposo, sería el día perfecto para el anticristo, ya que todos los fieles al Dios verdadero estarían reunidos adorándolo en los templos. El invierno es la mejor estación para representar a este ser malvado: cielos grises, días lluviosos con temporales y tornados, días fríos y nevados, árboles sin hojas, flores ni frutos, pocas personas o casi nadie en la calle, mucha destrucción en muchas ocasiones, techos que se vuelan, casas que se derrumban, árboles que se quiebran y caen, inundaciones, etc. Un aspecto desolador. Además, será el día más sangriento de la historia de la humanidad, porque el anticristo mandará matar a todos aquellos que se resistan a aceptar sus nuevas normativas mundiales. En ese momento se perderá todo concepto de lo que significa una familia, padres matarán a sus hijos, hijos matarán a sus padres, habrá muertes entre hermanos, entre esposos, etc. Los policías y soldados del mundo que estén de acuerdo con este destructor saldrán a matar a todos aquellos que se resistan a aceptarlo como a Dios. En consecuencia, Jesús lo llama, igual que el profeta Daniel, la abominación desoladora. Daniel, capítulo 11, versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel llama tropa a los ejércitos que van a acompañar la actuación de este hombre sanguinario disfrazado de Dios, respaldado y engañado por Satanás. Le apoyarán para llegar al santuario y profanarlo, y para quitar el sacrificio continuo que hacen los judíos que no reconocieron al Señor Jesús como su Salvador y que siguen sacrificando animales para agradar a Jehová. Le ayudarán a sentarse en el templo. Ese día, con lisonjas y palabras engañosas, seducirá a los violadores del pacto, a los hipócritas y a los débiles de fe. Sin embargo, los que conocen verdaderamente a Dios estarán preparados para esforzarse y actuar según las directrices que dejó el Hijo de Dios en las Escrituras. En consecuencia, la referencia al invierno y la fecha de su cumpleaños son sumamente significativas, porque si todo esto sucede ese día, será el más oscuro y largo de toda la historia de la humanidad. Familia. Es hijo de Françoise Macron-Nogués, doctora y consejera, y de Jean-Michel Macron, médico y profesor de neurología en la CHU de Amiens. Creció en el seno de una familia de la alta burguesía provincial. Lugar de nacimiento. Amiens se encuentra situada al norte de Francia y es la capital del departamento de Somme, en la región de Picardía. La ciudad se llamaba Samarobriva en sus comienzos, que significa puente sobre el Somme, y aparece mencionada por primera vez en la historia en el año 54 a.C., en el libro quinto de la Guerra de las Galias. En él se cuenta que Julio César pasó un tiempo entre los años 54 y 53 a.C., con sus soldados en las batallas contra los belgas. La situación geográfica de Amiens hizo de la ciudad un lugar estratégico para ganar batallas y para las rutas hacia el norte de Francia, por lo que se convirtió en el centro del campamento romano. Podemos distinguir dos fases en la construcción de la ciudad. En primer lugar, está la zona norte, formada por 20 bloques grandes de viviendas de 160 metros de largo por 125 metros de ancho, construidos en unas 40 hectáreas. Como todo asentamiento romano, debía haber un anfiteatro, que en este caso se situaba en la zona oeste de la ciudad. Niño Milagro.
Emmanuel nació un año después de la muerte de la pequeña primogénita de la familia, cuyo complicado nacimiento estuvo a punto de costarle también la vida a Françoise. Emmanuel fue un milagro venido al mundo. Sus padres, agnósticos, cuentan incluso que el nombre de Emmanuel, hijo de Dios, fue escogido a propósito para definir ese milagro. Los que le conocen o creen conocerlo, siempre han sentido en él, desde hace tiempo, una firme resolución, un imperceptible sentimiento de superioridad y una inquebrantable confianza en su destino, manifestación de un egocentrismo muy profundo y camuflado. Macron, desde su niñez, siempre ha sido elegido, designado y reconocido como el mejor. Siempre ha encontrado, o casi en los demás, una mirada de admiración, aliento y bondad, escribe Fulda. Sus dos hermanos, con los que no parece tener una relación especialmente fuerte, crecieron a la sombra de un niño prodigioso, amante de las letras y algo sabelotodo. Estudios. Fue un estudiante brillante durante toda su carrera. Cursó sus estudios en el colegio La Providence de Amiens, dirigido por los jesuitas. También estudió piano en el Conservatorio de Amiens. Sus padres decidieron enviarlo a la capital, junto con su abuela Germaine, para que cursara el bachillerato en el Liceo Henri IV de París. Se licenció en filosofía en la Universidad de París-Nanterre, donde fue ayudante de Paul Ricoeur, uno de los impulsores del Mayo del 68 francés. Su tesis doctoral versó sobre Georg Wilhelm Friedrich Hegel. También se graduó en Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París en 2001. Política y trayectoria. Militó en el movimiento de los ciudadanos durante 2 años. Con 24 años se afilió al Partido Socialista y en 2004 se graduó como inspector de finanzas en la Escuela Nacional de Administración. Macron es un intelectual con formación en filosofía política. En 2007 fue relator de la Comisión Attali y en 2008 fue contratado por el Banco Rothschild. Como socio, se encargó de la OPA de Nestlé a una filial de Pfizer por $9.000 millones. Ese mismo año, también redactó un informe sobre crecimiento económico para Nicolas Sarkozy y Jean-Pierre Jouyet, secretario general del Elíseo. Desde 2010 fue asesor de François Hollande y, en 2011, apoyó su candidatura, participando en la elaboración de sus discursos y programa. En 2012, tras ganar las elecciones, el presidente Hollande lo incluyó en su gabinete como responsable del área económica, así como de los preparativos y negociaciones del G20 y la Unión Europea. El 15 de mayo de 2012 fue nombrado secretario general adjunto de la presidencia junto con Nicolas Rebel, a las órdenes del secretario general Pierre-René Lemas. El 26 de agosto de 2014 fue nombrado ministro de Economía, Recuperación Productiva y Asuntos Digitales del segundo gobierno de Manuel Valls. Movimiento político en marcha. En agosto de 2016 dejó la cartera de ministro para dedicarse al movimiento político En Marche, con un programa ni de izquierdas ni de derechas, profundamente europeísta. La creación de su propio movimiento, cuando aún formaba parte del gobierno, provocó malestar en las filas socialistas. En 2015 declaró que había sido militante del Partido Socialista, pero ya no lo era. En noviembre de 2016 confirmó su candidatura a las elecciones presidenciales de Francia de 2017. Su discurso optimista sobre el futuro del país y de Europa sedujo a gran parte del electorado en un momento en el que los populismos, los nacionalismos y la xenofobia estaban en auge. Su partido, En Marche, fue el más votado en la primera vuelta de las elecciones francesas del 23 de abril, seguido de Marine Le Pen, candidata del Frente Nacional. Ambos pasaron a la segunda vuelta.
El 7 de mayo de 2017, Emmanuel Macron se convirtió en el jefe de Estado más joven de Francia, superando a Napoleón, tras su indiscutible victoria electoral, en la que superó en más de 30 puntos a su rival, Marine Le Pen. Alcanzó el 66% de los votos, mientras que Le Pen se quedó en el 34%. Este fue el segundo mayor margen en una segunda vuelta en toda la historia de la Quinta República Francesa, después del que obtuviera Chirac en 2002, precisamente frente al padre de la candidata, Jean-Marie Le Pen. Durante su mandato, se abordó una reforma del Código Laboral y una ley para reformar la SNCF. Su mandato estuvo marcado por el movimiento de los chalecos amarillos y la pandemia de la COVID-19, entre otros asuntos importantes. Derrotó a la ultraderechista Marine Le Pen y en sus primeras declaraciones prometió un mandato renovado. El domingo 25 de abril de 2022, Emmanuel Macron logró la reelección como presidente al imponerse en la segunda vuelta de las elecciones con el 58,55% de los votos frente al 41,45% de Le Pen, que a pesar de la derrota, consiguió su mejor resultado. Su segundo mandato comenzó con una crisis energética mundial y un segundo proyecto de ley de reforma de las pensiones que volvió a ser muy cuestionado. Decapitación. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Lo otro sumamente interesante relacionado con la vida del presidente de Francia, como el posible hombre de pecado e hijo de perdición, es que el anticristo, durante la gran tribulación, utilizará principalmente la decapitación para asesinar a quienes se resistan a reconocerlo como a Dios y se nieguen a adorarlo a él o a su imagen. El apóstol Juan sigue describiendo lo que se le muestra en el cielo y afirma haber visto tronos y a personas sentadas en ellos, que habían recibido el poder de juzgar. También dice haber visto a personas decapitadas por dar testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios. Identifica a los decapitados en dos grupos. Los que tienen el testimonio de Jesucristo corresponden a la última generación que fue salva en el tiempo de la gracia. Son los que aceptaron la predicación del Evangelio y reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios. El otro grupo está compuesto por los que fueron decapitados por la palabra de Dios. Estos serán los salvos a través de la labor de los dos testigos y la predicación de los 144.000 israelitas sellados que saldrán a anunciar por todo el mundo que Jesús es el Mesías que ellos habían rechazado y que ahora reconocen como el enviado de Dios para ser salvos. Lo que es importante destacar es que la Escritura dice que estos fueron decapitados. La decapitación es el acto de cortar la cabeza de una persona o animal. La cabeza se separa del cuerpo con un instrumento cortante, como una espada, un hacha, una guillotina o un instrumento similar. Desde el punto de vista médico y fisiológico, la decapitación provoca una interrupción inmediata del suministro de sangre y oxígeno al cerebro, lo que lleva a la pérdida de conciencia y a la muerte cerebral en cuestión de segundos. La separación de la cabeza del cuerpo también tiene consecuencias obvias para el resto del organismo, ya que se interrumpe el sistema circulatorio. Cabe destacar que Emmanuel Macron es francés y que la decapitación como método de asesinato es originaria de Francia, lo cual es muy significativo, ya que los hombres son seres programables y todo influye en el momento de su programación. La guillotina es originaria de Francia. Fue diseñada y desarrollada durante la Revolución Francesa como un método más eficiente y humano para llevar a cabo ejecuciones. La guillotina se utilizó por primera vez en 1792 y se convirtió
en el principal método de ejecución en Francia durante varios años. Su nombre proviene del médico francés Joseph Ignace Guillotin, quien la propuso como una forma más humanitaria de llevar a cabo las ejecuciones. Sin embargo, es importante señalar que Guillotin no inventó la guillotina, sino que simplemente abogó por su adopción, por lo que su nombre quedó asociado a ella. Por lo tanto, el hecho de que el método de la decapitación surgiera en Francia es algo que debemos tener en cuenta a la hora de comprobar si el presidente de Francia es el anticristo. Los Illuminati y Emmanuel Macron. En algunas teorías de la conspiración se ha especulado sobre una supuesta conexión entre el presidente francés Emmanuel Macron y los Illuminati, basándose en su perfil político, su estilo de liderazgo y algunos símbolos y declaraciones que han sido interpretados de manera conspiratoria. Desde su llegada a la presidencia de Francia, en 2017, Emmanuel Macron ha sido visto como un líder globalista, defensor de la integración europea y del multilateralismo. Los Illuminati, en estas teorías, suelen asociarse con el globalismo y el establecimiento de un nuevo orden mundial, por lo que algunos interpretan las políticas de Macron como una continuación de este supuesto plan. Macron ha defendido una mayor cooperación internacional, la unidad de la Unión Europea, y ha promovido una política abierta hacia el libre comercio y la inmigración. Los conspiracionistas interpretan esto como un paso hacia un gobierno global controlado por los Illuminati. Otro de los elementos que han alimentado estas teorías es el uso de ciertos símbolos que algunos asocian con los Illuminati. Durante su campaña presidencial, Macron fue fotografiado en varias ocasiones haciendo gestos que los teóricos de la conspiración interpretaron como el signo del ojo que todo lo ve, asociado con los Illuminati. Gestos de la mano, las fotos de Macron haciendo un círculo con el pulgar y el índice, un gesto común en muchos contextos, han sido interpretadas como representaciones del ojo de Horus o del ojo que todo lo ve, símbolos tradicionalmente vinculados a los Illuminati en la cultura popular. En varias ocasiones, Macron ha sido descrito como una figura con ambiciones mesiánicas o como alguien que se ve a sí mismo en una posición de liderazgo especial. Algunas de sus declaraciones y su estilo de gobierno han sido interpretadas por sus críticos como una muestra de su convicción acerca de su destino especial como líder. Discurso del Dios del Trueno. En 2017, Macron dio un discurso en el Palacio de Versalles en el que se refirió a su presidencia y a su papel en la política de una manera que algunos consideraron grandiosa. En él dijo que deseaba gobernar como un dios del trueno. Este tipo de retórica ha sido utilizada por los conspiracionistas para sugerir que Macron tiene ambiciones globales o un perfil autoritario que lo relacionaría con el control mundial promovido por los Illuminati. Algunos teóricos de la conspiración han ido más allá al sugerir que Macron podría tener un papel en los eventos apocalípticos mencionados en la Biblia y llegar a ser identificado como el anticristo. Antes de su carrera política, Macron trabajó para el Banco Rothschild, hecho relevante en las teorías de la conspiración, ya que los Rothschild son una de las familias más asociadas con los Illuminati en estas narrativas. Según estos teóricos, su relación con el mundo financiero y con los Rothschild lo vincula indirectamente con las élites que controlan el mundo. En su trabajo en la banca, Macron ayudó a cerrar acuerdos de alto perfil. Los teóricos de la conspiración utilizan este hecho para reforzar la idea de que su carrera está conectada con los Illuminati y los grandes intereses financieros que supuestamente controlan la política global. Macron ha sido un firme defensor del uso de la tecnología y la inteligencia artificial para impulsar el crecimiento económico y mejorar la gobernanza. Esto ha llevado a los conspiracionistas a vincularlo con planes de vigilancia y control social.
Algunas teorías sugieren que Macron, al igual que otros líderes mundiales, estaría trabajando para implementar sistemas de vigilancia y control tecnológico que, según los teóricos, formarían parte de un plan de los Illuminati para controlar a las masas. La supuesta conexión se basa principalmente en su apoyo a la globalización, su estilo de liderazgo, su pasado en la banca y ciertos símbolos que han sido interpretados de manera especulativa. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Précédé et qui restera. Et l'âme d'un guide. Pareil, je pense que c'est pas quelque chose qu'on sent pour soi. C'est quelque chose qui advient ou n'advient pas. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là.